interrumpimos esta programación para darles una lamentable noticia sobre la posible muerte de Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano, quien hace pocos minutos, según cables internacionales, habría fallecido. García Márquez, de 87 años, murió en la Ciudad de México a causa de una afección pulmonar que lo estaba aquejando hace pocos días y que por supuesto lo llevó a principios de marzo a estar interno en una clínica en la Ciudad de México. Tiempo después, Márquez fue dado de alta y llevado a la casa para que se pudiera recuperar de esta grave afección que lo estaba aquejando con relación a su estado de salud. Recordemos que García Márquez fue uno de los principales precursores del realismo mágico, también periodista, y hacía parte de ese grupo de literatos de Latinoamérica que por supuesto ha tenido mayor reconocimiento en todo el mundo por sus obras que se han desarrollado en todo el planeta. Una de ellas, la más conocida quizás, es la de 100 años de soledad, traducida a la gran parte de idiomas en el mundo y que ha llegado a lugares tan remotos como Rusia, el Medio Oriente, Australia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Precisamente todo el equipo periodístico de City Noticias está conociendo más detalles de lo que se puede conocer de la muerte de Gabriel García Márquez y que por supuesto nosotros estaremos llevando esta información de último minuto sobre la muerte del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. El periódico El Tiempo estará, estará dando una emisión impresa especial con relación sobre lo que ha sido la vida y trabajo de este gran escritor colombiano, nacido en Aracataca y que por supuesto ha sido conocido por gran parte de todos nosotros y que hoy lamentamos su muerte, su fallecimiento en la Ciudad de México, país, en México, donde estaba viviendo ya hace algunos años y que optó por retirarse gran parte de esa realidad colombiana que puede aquejar a muchos con los grandes problemas y dificultades que ha tenido este país. Pero precisamente vamos a conocer lo que es el perfil de Gabriel García Márquez y todo ese trabajo que desarrolló durante gran parte de su vida. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927. Hasta los 8 años fueron sus abuelos maternos los encargados de su crianza y quienes marcarían en gran parte el futuro literario de su nieto. Y pocas experiencias posteriores. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, le narraba a Gabo sus aventuras de juventud y doña Tranquilina Iguarán le contaba fábulas y leyendas, además de interpretar los sueños familiares. Fue tanta la influencia de sus abuelos que en novelas como 100 años de soledad, los personajes de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán tenían muchas similitudes con ellos. Además, cuando Gabo aprendió a escribir a los 5 años en el Colegio Montessori de Aracataca. Luego, en 1936, cuando su abuelo falleció, fue llevado con sus padres al puerto de Sucre. También estudió en internados de Barranquilla y Zipaquirá. En 1947, presionado por sus padres, se instaló en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Allí tuvo como profesor al expresidente Alfonso López Miquelsen y se hizo amigo de Camilo Torres Restrepo, el denominado cura guerrillero. El 13 de septiembre del mismo año publicó su primer cuento en la edición dominical del periódico El Espectador, con el relato denominado La Tercera Resignación. Eduardo Salamea Borda, el entonces director del diario, afirmó que Gabo era el nuevo genio de la literatura colombiana. En 1948, debido al Bogotazo, Gabriel García Márquez pidió traslado a la Universidad de Cartagena y aunque nunca se graduó como abogado, sí continuó con su carrera periodística. Trabajó en el diario El Universal y luego en el Heraldo e hizo parte de una asociación de amantes de la literatura. En 1954, García Márquez volvió a Bogotá y trabajó en El Espectador, donde se desempeñó como columnista de cine, reportero y cronista. En el año de 1982, Gabriel García Márquez sorprende a todo el mundo con relación
a haber ganado el premio Nobel en Oslo, noruego. Precisamente en 1967 García Márquez logró que una editorial argentina le publicara la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, 100 años de soledad, que por cierto aquí tenemos en la sala de redacción del periódico El Tiempo. La obra, en la que trabajó más de 20 años, recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo imaginario que en el transcurso de su propio pueblo natal y al mismo tiempo de su país y de todo su propio continente. Esta obra fue reconocida en 1982 como la más importante obra de la literatura universal, lo cual lo hizo ganador del premio Nobel en aquel año. Veamos cómo fue ese año, en 1982, en el que él recibió este premio Nobel. El 20 de octubre de 1982, en la mente de Gabriel García Márquez, ya estaba la incertidumbre de quizás pasar a la historia de la literatura universal. Era la época en la que se conocía el ganador del Premio Nobel de Literatura. Al mediodía ya se disponía a almorzar, cuando Gabo recibe una llamada de un amigo que se encontraba en Estocolmo, quien le dijo que los indicios apuntaban a que él tenía casi seguro el Premio Nobel de Literatura. Estoy en la cama, pero yo es que todavía no estoy seguro de que he despertado. A lo mejor estoy soñando que usted me está llamando. Todavía no tengo tiempo ni de emocionarme. ¿Qué? Esa fue la enfermedad más grave. Porque de todas maneras eso hay que asimilarlo. No acaba de despertar. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. El jueves 21 de octubre de 1982 el país explotó en júbilo porque el hijo de Aracataca se convirtió en el ganador del Premio Nobel, luego de que a las 5:59 de la mañana Pierre Schori, viceministro de Asuntos Exteriores sueco, le corroborara la noticia. Darío Arizmendi, uno de sus mejores amigos, estuvo durante varias horas con García Márquez en México en la mañana de la noticia, pues fundarían un nuevo periódico por aquella época. Viví todo lo de Gabo, el letrero en la puerta de la casa, Fuego 144. Te amamos en Tiza Blanca, y la cantidad de flores que empezaron a llegar, los mensajes y las llamadas telefónicas. Viví su desayuno con las dos muchachas del servicio, con Mercedes. Era una cosa muy íntima. García Márquez, en medio de la emoción, quiso invitar a Darío Arizmendi a la ceremonia que se celebraría en diciembre en Estocolmo. Y en ese momento me dijo, te vienes con tu mujer, te vienes a Estocolmo. Y yo no lo podía creer. Eres mi invitado. Y efectivamente nos trató como tales, porque participamos de todas las reuniones que hubo todas las noches en el hotel donde nos encontrábamos juntos, con Álvaro Castaño Castaño, con Gloria Valencia de Castaño, con toda la generación que quedaba viva, entre ellos Álvaro Mutis, por supuesto. Por otro lado, Juan Gosaín entrevistó en un medio radial a la madre de García Márquez, quien en su momento tenía el teléfono dañado y tuvo que pasar donde un vecino, donde además realizó una respuesta que pasaría a la historia. Y nos dio una de las entrevistas más bellas que yo haya oído en mi vida. No, todo el mundo se quedó maravillado. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, doña Luisa, ¿qué valor tiene para usted el hecho de que su hijo haya ganado ahora, hace unos minutos, el Premio Nobel de Literatura? Y me dice aquella señora con la serenidad de siempre: ay, ojalá ese premio sirva para que me arreglen el teléfono. Pero otra pregunta en medio de la entrevista sorprendería al mundo entero. Señora, obviamente, el mayor orgullo de su vida es ese hijo, Premio Nobel de Literatura. Le digo, no, señor, usted está equivocado. El mayor orgullo de mi vida es una hija monja que yo tengo. Así fue la entrevista. A los 10 minutos me dicen, oiga, García Márquez está en la línea. Le dije, bruto, pero si García Márquez está llamando al mundo entero, ¿cómo lo tienen esperando? Dijo, porque quería oír a su mamá. El periódico El Tiempo le rindió varios homenajes al escritor colombiano, sacando primeras planas y extensos textos sobre el Nobel colombiano que revolucionó la manera de escribir con su mitología García Marquiana. La casa editorial envió un equipo especial para cubrir el magno evento de literatura en Estocolmo.
Esta obra de 100 años de soledad fue escrita hace 7 años y tenía una edición especial que fue escrita por Carlos Fuentes, Álvaro Mutis y Mario Vargas Llosa. En esta obra hay algunos artículos interesantes que hablan sobre cómo era Gabriel García Márquez como amigo, como persona, como alguien en realidad que era enternecedor hablar sobre la literatura colombiana y sobre este país macondiano en el que todos vivimos, que se llama Colombia en realidad. El Nobel de la Literatura marcó un hito en la historia creativa de América Latina al crear con su realismo mágico a Macondo, un pueblo que con sus personajes pasó a formar parte de las obras más leídas de todo el mundo. 100 años de soledad, que retratara la vida y estirpe de los Buendía. Este escritor, novelista, cuentista, periodista colombiano, Gabriel García Márquez, murió murió hoy a los 87 años de edad, luego de un cuadro de neumonía que lo mantuvo hospitalizado por gran parte de tiempo, no solamente en un hospital, sino también en su casa, donde estuvo descansando gran parte de estos últimos días de su vida. Pero vamos a conocer un poco más cómo era la vida y obra de Gabriel García Márquez y cómo lo pueden describir aquellas personas que eran muy cercanas a él. Una de las características de la personalidad de Gabriel García Márquez fue su conocida timidez. Dicha característica hizo que realizara pocas entrevistas en vida. Según recuerdan amigos de Gabo, la niñez del Nobel estuvo enmarcada en pocos amigos. De una timidez que la gente suele confundir con arrogancia, delante de extraños. Es un hombre muy introvertido. No se siente muy en confianza con la gente. Oye, ¿a qué hora era la cita? Creo que es su temperamento. ¿A qué hora era la cita? Ya, ahora mismo. Lo que hay es que tener... Y tiene una virtud formidable, siendo el escritor superior que es. Nunca habla de libros. Eso sería lo más aburrido del mundo. Sin embargo, su timidez contrastaba con su gran amor por su trabajo. Juan Gosaín lo describe como un hombre testarudo, a tal punto que en un momento, por buscar su sueño de escribir, dejó de recibir dinero cuando era vendedor de enciclopedias para dedicarse a un empleo que necesita de tiempo completo, la literatura. Él tiene una virtud que va más allá de su genio para escribir, la tenacidad, la imposición de la disciplina y de la voluntad. Otro de los escritores más cercanos de García Márquez es William Ospina, quien no olvida una frase que le mencionó mientras caminaban. Siempre tiene una frase. Yo recuerdo que una vez le dije, por ejemplo, oye, a ti ya te leen más que el Espíritu Santo, y yo creo que eso es pecado, deberías contarme cuál es el secreto. Y él me dijo, sí, te voy a contar cuál es el secreto. Todo consiste en impedir que el lector se despierte. Uno de los momentos más recordados por el tolimense es cuando él fue directamente a México a revisar las memorias de Gabriel García Márquez. Digamos que después de una semana de estar leyendo, nos reunimos y hablamos horas enteras. Yo le hice comentarios de detalle de todas clases. En algún momento le dije, pero es que lo que tengo que decirte son pequeñeces. Y él me dijo, es que las pequeñeces son las que me interesan. Todavía hay gente que cree que el trabajo de un escritor consiste en la inspiración que le cae del cielo. Eso es trabajando todos los días, con horario de secretaria, con disciplina, marcando tarjeta. Esa es la tenacidad que yo admiro en García Márquez. Es un soplo la vida, que 20 años no es nada, es feliz la mirada, cerrada y viajera, te busca y te nombra. Gabriel García Márquez, a la edad de los 27 años, escribió su primera novela, La hojarasca. Tiempo después nace lo que es El coronel no tiene quien le escriba. Estas dos obras, inicialmente fusionadas, dan lo que más adelante se conocería como el realismo mágico, que fue 100 años de soledad. Una obra que, dentro de algunos datos adicionales que se pueden destacar de esta importante, es que la primera persona que leyó 100 años de soledad fue Álvaro Mutis.
Él posteriormente envía esta obra hacia Francia para que la lea Julio Cortázar, y es Julio Cortázar en Francia uno de los primeros personajes que dice que es una obra excepcional, maravillosa y que por supuesto merece ser recordada como un patrimonio de la humanidad. Precisamente vamos a conocer un poco de lo que ha sido esa literatura de Gabriel García Márquez, cómo escribía, cómo enamoraba a sus lectores y por supuesto cómo ese realismo mágico se fue extendiendo no solamente en Colombia, sino en gran parte del continente y prácticamente convirtiéndose en un producto global. Así escribía Gabriel García Márquez. La primera obra de Gabriel García Márquez fue La hojarasca en 1955. Le siguió Relato de un náufrago, un reportaje por entregas que fue censurado por el régimen de Gustavo Rojas Pinilla. Para bajar los ánimos del gobierno, el periódico envió a Gabo a Europa, pero estando en París, le informaron que debía devolverse debido a que el diario había sido clausurado. Gabo se rehusó y a pesar de la difícil situación económica decidió quedarse en la capital francesa con el objetivo de convertirse en escritor. Refiriéndose a su experiencia, alguna vez afirmó: estuve viviendo durante 4 años de milagros cotidianos. En ese entonces escribió su obra La mala hora e inició una de las más célebres novelas, El coronel no tiene quien le escriba. En 1958, Gabo volvió a Latinoamérica y un año después se casó en Barranquilla con Mercedes Barcha, con quien tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Entre 1959 y 1963, Gabo continuó con su labor periodística, vivió en Nueva York y luego en México, donde trabajó para revistas y se dedicó a escribir guiones de cine. El más exitoso fue El gallo de oro. En 1966 le pidió a su esposa que se hiciera cargo de los gastos de la familia, reunió $5.000 y durante 18 meses se dedicó a escribir su más célebre obra, a la que llamó 100 años de soledad. El 5 de junio de 1967, cuando esta apareció en el mercado, agotó existencias en los 3 primeros días y durante los siguientes 3 años se vendieron 500.000 de ejemplares. Luego de su éxito decide radicarse en Barcelona y en 1975 publicó El otoño del patriarca. 6 años después, en pleno lanzamiento de Crónica de una muerte anunciada, otra de sus obras, fue acusado de financiar al grupo guerrillero M-19, por lo cual se vio obligado a pedir asilo político en México. En 1982, Gabo recibió el Premio Nobel de Literatura. Para la ceremonia usó un vestido clásico de lino blanco, del mismo estilo que usaban los coroneles en las guerras civiles, en honor a su abuelo. Su discurso, denominado La soledad de América Latina, fue traducido en forma simultánea a 8 idiomas y escuchado por la Academia Sueca en pleno. En 1999 se le diagnosticó cáncer linfático. Un año después, en una declaración al periódico El Tiempo, afirmó que por el temor de no tener tiempo para terminar los 3 tomos de sus memorias y 2 libros de cuentos que tenía medias, redujo al mínimo las relaciones con sus amigos, desconectó el teléfono, canceló los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuros y se encerró a escribir todos los días sin interrupción, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tras superar su enfermedad, aún delgado y con el pelo corto, en el 2002 terminó Vivir para contarla. Algunas de sus obras célebres son El general en su laberinto, 12 cuentos peregrinos, Del amor y otros demonios, Noticia de un secuestro, Vivir para contarla, Memorias de mis putas tristes y la última, en el 2010, Yo no vengo a decir un discurso. Gabriel García Márquez siempre será reconocido como el máximo exponente del realismo mágico y el primero y hasta ahora único Nobel nacional. El único Nobel de literatura que ha tenido Colombia. La que ustedes están viendo es la obra 100 años de soledad, que fue una edición especial que salió hace 7 años precisamente. La novela 100 años de soledad abarca 3 ejes fundamentales. Uno, lo que es la vida en familia; otro, lo que es la historia y política con lo que sucedió en las bananeras; y por último, la imaginación que se puede ver reflejado en ese realismo mágico. 100 años de soledad ha sido traducida a varios idiomas en todo el mundo, llegando a lugares recónditos, como lo hemos mencionado, a Rusia, Australia, Medio Oriente y demás. Es más, el Gabriel García Márquez, el Gabo, como muchos le decían de cariño, se sorprendía al ver que alguna de sus obras era traducido a idiomas como árabe, judío, entre otros demás. Vamos a conocer
¿En qué se inspiró Gabriel García Márquez para hacer la obra 100 años de soledad? Aquellos pueblos macondianos en los que, por supuesto, se ven reflejada gran parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Esto era 100 años de soledad. Una gran emoción, pero particularmente... 100 años de soledad es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y de las más importantes en lengua castellana. Su primera edición fue publicada en Buenos Aires en junio de 1967. Hasta hoy ha vendido más de 30 millones de ejemplares. 100 años de soledad es la mejor novela en lengua española después del Quijote. Eso significa un montón de cosas, porque el Quijote tiene 400 años. García Márquez le introduce las creencias de la gente, los mitos de la gente, la leyenda de la gente, la habladuría de la gente. Eso pasa de ser lo real maravilloso a ser lo maravilloso mágico. Este libro significa una apertura fuerte, sobre todo para Colombia, porque veníamos del costumbrismo, ¿sí? De algo como Tomás Carrasquilla. Vamos a ver mujeres volando por los aires o una familia con cola de marrano. Entonces, claro, la gente lo toma por sorpresa esto, pero lo lindo es que él describe lo que es Colombia en ese momento. Describe la manera como la gente vive en los pueblos, porque en los pueblos se ve precisamente esa devoción hacia los santos, esa creencia en hechos paranormales. Entra inmediatamente la dinámica de lo que es el realismo mágico y lo que significa eso para la literatura. Tuve las experiencias. La idea de contar la historia de 100 años de soledad se remonta a 1966, cuando Gabo iba manejando hacia Acapulco. Allí tuvo una visión repentina de cómo quería que fuera la novela que le había quitado el sueño desde hace 17 años. Le pidió a su esposa que se hiciera cargo de los gastos de la familia, logró reunir $5.000 y durante 18 meses se dedicó a escribirla. Cuando finalizó, la deuda de los gastos familiares sobrepasaba los $10.000 y para poder enviar el manuscrito a la editorial sudamericana en Argentina, debieron empeñar lo último que les quedaba de valor: la batidora, el secador de pelo y la estufa. Lo que hay que hacer es lo que hizo García Márquez: 18 meses encerrado, mientras la casa se venía abajo, mientras no le entraba nada de plata, y logró sobrevivir con los amigos, con el apoyo inolvidable de Mercedes Barcha, su mujer, y no tener plata para mandar la obra a la editorial en Buenos Aires completa, porque solo le alcanzó para mandar la mitad. Alguna vez leí una entrevista en la cual le preguntan, bueno, ¿y dónde están los originales o los papeles, tu cuaderno de apuntes? Y uno, yo tomaba unos apuntes, pero cuando terminé de escribir el libro los rompí porque dije, quien lea estos apuntes descubre cómo está escrito el libro. 100 años de soledad cuenta con más de 35 traducciones a idiomas que varían entre los tradicionales inglés y francés, o algunos menos comunes como el esperanto, el polaco, el checo y el chino. 100 años de soledad en islandés, pues a duras penas entiendes Aureliano y Úrsula. Y un día, mirando una vitrina, vi 100 años de soledad en portugués. Esta novela es un referente al hablar del conocido boom latinoamericano y del realismo mágico. 100 años de soledad ha sido fuente de inspiración para canciones de grupos italianos, mexicanos y estadounidenses. Además, se ha llevado al teatro y se han hecho documentales sobre la misma. La función y la misión de un escritor es hacer una obra maestra. Hace pocos minutos el presidente de la República, Juan Manuel Santos, escribió en su cuenta de Twitter: 1000 años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos. Solidaridad y condolencias a la Gaba y familia. Gabriel García Márquez fue escritor de innumerables obras y en cada una de ellas imprimía algo especial: su vida en familia, la realidad que vivía el país, cómo idealizaba aquellos lugares donde quería estar, y también hacía una cronología exacta, lo cual le permitía ser un afamado periodista que inició en el periódico El Espectador. ¿Cuáles eran las obras más importantes de Gabriel García Márquez? ¿En qué año empezó a escribir cada una de ellas? ¿Y en qué se basó para hacerlas? Veámoslo a continuación.
hay que remitirse mucho a los cuentos y a la obra periodística de él para poderlo conocer, para poder entender su obra, describir las ciudades, describir los campos, describir la gente y describir la historia. En 1947, Gabriel García Márquez publicó su primer cuento llamado La Tercera Resignación. Desde ese momento y durante 5 años escribió cerca de 30 cuentos y relatos. 12 cuentos peregrinos, que son historias de colombianos en el extranjero y que muestran precisamente ese arraigo que tiene la gente al país, a Colombia, lo entrañable que son sus personajes y sus ciudades. En 1955 publicó su primera novela, La hojarasca. Una obra que la crítica calificó muy bien, pero que no se vendió como esperaban. Según García Márquez, es una de sus favoritas por considerarla la más sincera y espontánea. Una bonita historia que emparenta con 100 años. En 100 años de soledad concluyen algunas historias de estas. Por ejemplo, La hojarasca. El final de La hojarasca está en 100 años de soledad. El amor de otros demonios, que sucede en Cartagena, en un periodo donde pues existía la rabia. Entonces, una historia de amor en medio de esto, son los libros más bonitos que él tiene. El amor de otros demonios es el libro que a él más le gusta. Él dice que es su mejor libro. Con ese libro pasan varias cosas. Una, es la historia de los amores contrariados, como él lo llama, de sus padres. 2, es muy claro que desde que tuvo uso de razón y decidió ser escritor, quería escribir esa historia. Crónica de una muerte anunciada. Algunos personajes, algunos sucesos de ese libro muestran un poco cómo fue su vida, como en la descripción de personajes que están relacionados con el protagonista. Para mí, Memoria de mis putas tristes es un intento frustrado de hacerse una especie de, voy a decir algo que puede parecer muy tonto, una especie de exorcismo literario. Es una casa donde se reciben ancianos que les permiten contemplar a una mujer dormida, narcotizada. Nunca les permiten repetir mujer y no la pueden tocar. Es una historia increíble. Es una historia graciosa. Ya no es el mismo Gabriel García Márquez que te atrapa en un instante y te hace soñar. Es algo mucho más lento, es una historia no tan atrayente. Él sostuvo en alguna ocasión que este era el volumen de cómo aprendió a escribir. Y que después vendría el volumen de para quién escribo. Él lo que intenta hacer ahí es un retrato más personal de cómo podríamos ver nosotros, los colombianos, a un libertador. Una cosa no tan marcada por la política, sino simplemente la vida de un sujeto que transcurre en laberintos de soledad. ¿Sí? Un hombre que enloquece por el amor, enloquece por el poder. El coronel no tiene quien lo escriba. Para mí es perfecta en su tamaño, en su tratamiento. Es una novela sobre la violencia y lo único que no hay en el libro es violencia. Mejor dicho, hay una violencia, pero no es la violencia a la que estamos acostumbrados, no es la violencia del secuestro, del crimen, de la sangre. No, es una novela durante 90 días en que toda la gente no hace sino esperar. Esperar a que lleguen las peleas de gallos, esperar a que lleguen las elecciones, donde la violencia está en que viven aislados, que están a 7 horas de lancha por un río. Memorias de pasados, memorias de amores. Yo creo que ahí describe mucho lo que era el periodo en el que todo el mundo escribía por cartas precisamente, en el que el amor era una cosa tan pura como eso, como personas que se amaban en la distancia y su único contacto directo eran las cartas. Son 33 obras con las que cuenta Gabriel García Márquez, además de sus cuentos. Gracias a esta se convirtió en uno de los escritores más importantes de Latinoamérica, retratándola con el realismo mágico que lo caracterizó desde sus inicios como autor. Y precisamente a esta hora hablamos con Julio Cortés, editor cultural del periódico El Tiempo.
Julio, que pues obviamente esta triste noticia que a todos nos acongoja, por supuesto, de este Nobel de Literatura que pues partió y que nos ha dejado sus importantes obras aquí en la humanidad. ¿Qué puede usted destacar del trabajo de Gabriel García Márquez? Más allá del dolor que nos produce la desaparición del colombiano de mayor estatura internacional de la historia, Gabriel García Márquez, quien falleció hoy en México, realmente lo que nos queda es un legado insuperable de textos, de palabras, de crónicas, de historias maravillosas. Este hombre que nació el 6 de marzo de 1927, llegó a los 87 años cubierto de gloria, no solamente por el premio Nobel que ganó en 1982 y por todos los premios que recibió a lo largo de su carrera, sino en particular por la diferencia que le dio al significado de lo que es ser colombiano. Muy posiblemente antes de García Márquez, ser colombiano tenía una connotación diferente a la que tiene hoy en las altas esferas de la cultura universal. García Márquez además tenía una cualidad y era saberse rodear siempre de gente poderosa, de gente con una mente brillante, de gente que dirigía el mundo en últimas, porque fue amigo de presidentes de Estados Unidos, de presidentes europeos, amigo de los grandes artistas contemporáneos, amigo de pintores, amigo de todo tipo de intelectuales de todo el mundo y no solamente que hablaran español. De manera que la desaparición de García Márquez es el cierre de un ciclo brillante para la cultura colombiana y para la intelectualidad, la literatura de nuestro país, pero más allá de eso, su legado sigue vivo y seguirá vivo por siempre. Quizás incluso en este momento se multiplica su importancia tras la muerte de García Márquez y sus libros estarán para consultarlos, no solamente la literatura, sino además sus escritos, sus ensayos, sus memorias, nos quedarán como vivo ejemplo para todos los colombianos. Precisamente vamos a conocer qué opiniones ya hay en la calle con relación a la muerte de Gabriel García Márquez. Estas son las primeras reacciones de la ciudadanía sobre la muerte del Nobel de la Literatura. Es duro, ¿no? Pero igual me parece genial toda su obra y es maravilloso que haya sido parte como de Colombia, así que nosotros podamos decir que un premio Nobel fue Gabriel García Márquez y él pues nació aquí y genial que todo el mundo se lea todos sus libros porque son maravillosos. Y ahorita mismo estaba leyendo un chat que me llegó de Barranquilla donde decía que murió Gabo y que no alcanzó a ver el acueducto de Aracataca. Yo creo que ahora es el momento para seguir cultivando y mostrándole al resto del mundo quién era nuestro Nobel de literatura. No, me dejaste sin palabras. Una gran pérdida para Colombia y para la literatura colombiana. Paz en su tumba, pero Gabo es un hombre que hizo todo lo que quiso en la vida y fue premio Nobel. Bendito sea Dios. Nos quedamos sin Nobel. Hay que buscarle un reemplazo pronto. No sabía, pero me entristece bastante. Fue un gran orgullo para Colombia, nos deja un legado impresionante y pues es una gran tristeza. Trascendió. Es una falta irreparable para este país de Colombia, porque fue una persona que nos dio las mejores letras, las mejores lecturas. Murió, es el legado más tenaz que... No, es una noticia que me coge, porque estábamos esperando su pronta recuperación y todo. Y para la letra colombiana una gran pérdida. A mí me pasa que cuando me dan malas noticias así duras, la saliva se me acaba un poco. Por él es un descanso, el cuerpo ya viejito y doloroso, pero es mi escritor favorito de lejos. Estaba justo hablando con ellos de que 100 años de soledad me encantó. Son las 4:19 de la tarde, tal como lo hemos informado en este especial de City Noticias, la muerte de Gabriel García Márquez, que se produjo sobre las 3:05 de la tarde. Estos son algunos de los tweets de la opinión pública que ya se empiezan a conocer a través de la red social de Twitter. Adiós Gabo, las generaciones de 100 años de soledad tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Adiós Coronel Aureliano Buendía, escribe el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Otro de los tweets que lo escribe Rafael Correa, presidente de Ecuador: se nos fue el Gabo, tendremos años de soledad, pero quedan sus obras y amor por la patria. Hasta la victoria siempre, Gabo querido. Y el último lo escribe el científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo: ha muerto el más grande colombiano de todos los tiempos, su genio permanecerá entre nosotros por toda la eternidad. Adiós Gabo, amigo.
vamos a tener otro sonido telefónico con la señora Patricia Lara, quien es escritora y también conocedora sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. Muy buenas tardes, bienvenida a City Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Bueno, se va un gran amigo y un gran maestro. Conocí a Gabo, no sé, hace casi 40 años, 76, y luego desarrollamos una amistad que se intensificó en el 78, tal vez cuando yo fui a vivir a París y Rodrigo, su hijo, acabó estudiando cocina ya al terminar el bachillerato. Fue casi como un hijo para mí, Rodrigo. Recuerdo que un día Gabo me dijo, yo la quiero a usted mucho, porque quiere a mis hijos. Fue una relación muy entrañable de muchos años, que deja una huella en el corazón. Patricia, dentro de las tantas anécdotas que ustedes tienen como amigos de hace 40 años, tal como usted lo menciona, ¿cuál es la que más recuerda con más cariño? Pues hay unas que recuerdo con mucho cariño, en las que él, en los momentos duros que tuvo en la vida, por una razón o por otra, siempre estuvo ahí, pero digamos que son temas personales que no vale la pena traer a cuento, pero hay una que se puede contar y es esta. Cuando yo me quedé sola con la revista Cambio 16, porque le compré a Juan Tomás de Salas, que eso era una tarea de titanes. Él era un editor en la sombra, era un hombro ahí en donde recostarse, era un maestro de los muchachos, de los periodistas. Él editaba personalmente los textos de donde estuviera, se les mandaban por fax, en esa época era el fax, a México, a donde estuviera, y él los devolvía rearmados, y después hablaba con ellos por teléfono y les explicaba por qué. Bueno, en fin, en ese proceso que llamaba de cualquier parte o a dar noticias, a preguntar cuál era la noticia y a ver cuál era el tema de portada y demás. Un día, estando en Cartagena, ¿sí?, en un restaurante, él pintaba muy bien desde niño, y cogió una servilleta, hizo un autorretrato y lo firmó Gabo, me acuerdo qué fecha era, 90 y tantos, y le dijo, esto es para que cuando usted se vaya a quebrar con la revista lo venda y sale de la quiebra. Y tengo yo enmarcada en mi estudio esa servilleta como un gran tesoro. Y hoy un día, autorretrato de García Márquez. Hoy día sigue siendo un gran tesoro. Patricia, obviamente, ¿cuál es la obra que a usted más le gusta de Gabriel García Márquez? El Otoño del Patriarca. Él decía que era su mejor libro. Gabo decía que El Otoño del Patriarca era su mejor libro, y yo creo que para mí es el libro cumbre de la literatura, el retrato del poder en toda su dimensión, y es un libro muy bellamente escrito, es un poema impresionante. Señora Patricia Lara, escritora, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de City Noticias, y sin duda también usted una persona allegada a Gabriel García Márquez. Lewis Flores, quien es nuestro corresponsal del periódico El Tiempo, Lewis Flores, quien está en El Tiempo Televisión, se encuentra en la casa de la hermana de Gabriel García Márquez. ¿Se conoce alguna de las reacciones con relación a la muerte de este Nobel de la Literatura? Lewis, muy buenas tardes, adelante, allá en Barranquilla. Lewis. Así es, un cordial saludo, televidentes, los saludos de la carrera 43 entre calles 72 y 74, donde reside una de las hermanas del premio García Móvil, del premio García Márquez, es la hermana Aida García Márquez. Pues en ese momento ella se encuentra inconsolable, pero es el edificio Atlántico, donde ella recibe exactamente en el segundo piso. Hasta aquí han llegado los diferentes medios de comunicación locales y nacionales, pues a cubrir esta triste noticia, que es la desaparición de Gabriel García Márquez. Les cuento también que aquí está la cueva, que es donde está Heriberto Fiorillo, y pues él era muy allegado al premio Nobel colombiano. Hasta el momento pues no hay nadie de la familia que se haya
manifestado que haya dado alguna declaración, pero nosotros estaremos muy pendientes aquí en Barranquilla, desde la residencia de la hermana de Gabriel García Márquez, pues con esta triste noticia. También se habla de que en pocos minutos se va a referir a esta muerte, a este deceso, la alcaldesa de la ciudad. Estaremos muy pendientes de todo lo que suceda aquí en Barranquilla, pues con esta noticia triste, por cierto. Es la información que estamos reportando desde Barranquilla con este especial de la partida de un grande de la literatura. Muchísimas gracias, Lewis, por esta información que usted nos ha suministrado. Ahora vamos a conocer cómo fue que él escribió la obra de 100 años de soledad, una de las más reconocidas en todo el mundo y que sin duda lo hizo merecedor al Premio Nobel de la Literatura. Una gran emoción, pero particularmente... 100 años de soledad es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y de las más importantes en lengua castellana. Su primera edición fue publicada en Buenos Aires en junio de 1967. Hasta hoy ha vendido más de 30 millones de ejemplares. 100 años de soledad es la mejor novela en lengua española después del Quijote. Eso significa un montón de cosas, porque el Quijote tiene 400 años. García Márquez le introduce las creencias de la gente, los mitos de la gente, la leyenda de la gente, la habladuría de la gente. Eso pasa de ser lo real maravilloso a ser lo maravilloso mágico. Este libro significa una apertura fuerte, sobre todo para Colombia, porque veníamos del costumbrismo, ¿sí? De algo como Tomás Carrasquilla. Vamos a ver mujeres volando por los aires o una familia con cola de marrano. Entonces, claro, la gente lo toma por sorpresa esto, pero lo lindo es que él describe lo que es Colombia en ese momento. Describe la manera como la gente vive en los pueblos, porque en los pueblos se ve precisamente esa devoción hacia los santos, esa creencia en hechos paranormales. Entra inmediatamente la dinámica de lo que es el realismo mágico y lo que significa eso para la literatura. Tuve las experiencias. La idea de contar la historia de 100 años de soledad se remonta a 1966, cuando Gabo iba manejando hacia Acapulco. Allí tuvo una visión repentina de cómo quería que fuera la novela que le había quitado el sueño desde hace 17 años. Le pidió a su esposa que se hiciera cargo de los gastos de la familia, logró reunir $5.000 y durante 18 meses se dedicó a escribirla. Cuando finalizó, la deuda de los gastos familiares sobrepasaba los $10.000 y para poder enviar el manuscrito a la editorial sudamericana en Argentina, debieron empeñar lo último que les quedaba de valor: la batidora, el secador de pelo y la estufa. Lo que hay que hacer es lo que hizo García Márquez. 18 meses encerrado, mientras la casa se venía abajo, mientras no le entraba nada de plata, y logró sobrevivir con los amigos, con el apoyo inolvidable de Mercedes Barcha, su mujer, y no tener plata para mandar la obra a la editorial en Buenos Aires completa, porque solo le alcanzó para mandar la mitad. Alguna vez leí una entrevista en la cual le preguntan, bueno, ¿y dónde están los originales o los papeles, tu cuaderno de apuntes? Y yo no. Yo tomaba unos apuntes, pero cuando terminé de escribir el libro los rompí porque dije, quien lea estos apuntes descubre cómo está escrito el libro. 100 años de soledad cuenta con más de 35 traducciones a idiomas que varían entre los tradicionales inglés y francés o algunos menos comunes como el esperanto, el polaco, el checo y el chino. 100 años de soledad en islandés, pues a duras penas entiendes Aureliano y Úrsula. Y un día, mirando una vitrina, vi 100 años de soledad en portugués. Esta novela es un referente al hablar del conocido boom latinoamericano y del realismo mágico. 100 años de soledad ha sido fuente de inspiración para canciones de grupos italianos, mexicanos y estadounidenses. Además, se ha llevado al teatro y se han hecho documentales sobre la misma. La función y la misión de un escritor es hacer una obra maestra. He releído mis libros por miedo. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Que en paz descanse.